¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a estudiar una definición básica de lo que es el cálculo infinitesimal. Como recordarán, en un video anterior hacíamos una serie de recomendaciones para estudiar matemáticas, en donde uno de los puntos claves era analizar de manera muy detenida las definiciones en las matemáticas, puesto que en ella misma existen algunos conceptos que tal vez no conozcamos y que es necesario revisar para poder entenderlas. El cálculo infinitesimal, que también ustedes lo pueden encontrar en la mayoría de los libros como cálculo diferencial integral, es la rama de las matemáticas que estudia todos los fenómenos que tienen cambios continuos. Es por ello que se dice que el cálculo infinitesimal se encarga del estudio de los fenómenos de la naturaleza, puesto que en todos ellos existen cambios continuos. Ahora bien, haciendo referencia a nuestras recomendaciones para estudiar matemáticas, vemos que en esta definición existen tres palabras claves o tres conceptos muy importantes. Primero, el cálculo está compuesto por dos ramas que son el cálculo diferencial y el cálculo integral. Asimismo, nos está diciendo esta definición de qué se encarga el cálculo infinitesimal. Nos dice que se encarga del estudio de los cambios continuos. Entonces tenemos tres aspectos que revisar en esta definición para poder entender qué nos quiere decir sobre el cálculo infinitesimal. Empecemos con algunos ejemplos de cambios continuos. Por ejemplo, la velocidad de un automóvil es un cambio continuo respecto del tiempo. Por la experiencia cotidiana que tenemos, sabemos que la velocidad de un automóvil no es constante, sino que está cambiando con frecuencia a través del tiempo. Pues una vez que tengamos el comportamiento de estos cambios, es posible modelar estos cambios a través del cálculo infinitesimal. Otro ejemplo que podemos tener es el cambio de la temperatura durante un día. Sabemos también por experiencia propia que la temperatura a través del día no es constante, sino que va cambiando. Pues asimismo, cuando tengamos el comportamiento de este cambio de temperatura, lo podemos escribir a través del cálculo diferencial. El cálculo infinitesimal, como su definición lo dice, está compuesto por el cálculo diferencial e integral. Entonces, se divide en dos áreas. El cálculo infinitesimal, que también es conocido como derivadas, y el cálculo integral o integración. Estas dos áreas en su conjunto conforman lo que es el cálculo infinitesimal y son complementarias las dos. En aritmética vemos que la multiplicación es lo contrario de la división y viceversa. Pues lo mismo ocurre en el cálculo infinitesimal. Una vez que tenemos una derivada, podemos encontrar la función original a través de la integración. Son complementos. El cálculo diferencial se utiliza en matemáticas para ver cómo cambian las funciones respecto a la variable independiente. La derivada de una función en un determinado punto mide, como habíamos visto, el cambio, la tasa de cambio en un momento determinado. Es decir, cuánto cambia en un instante determinado. Si ustedes observan en esta definición, podemos ver que existe otra palabra clave que es función. Y para atender a esta palabra,
a este concepto de función que es fundamental en las matemáticas, necesitamos revisar este concepto en un video aparte, puesto que el concepto de función es uno de los pilares de las matemáticas y es muy amplio su estudio. Es por ello que recomiendo revisar el siguiente video en donde voy a hablar acerca de lo que es una función. El cálculo integral, por otra parte, también se utiliza para sumar cantidades infinitamente pequeñas y calcular áreas bajo las curvas o volúmenes de algunos cuerpos. La integral de una función entre dos puntos mide el área acumulada bajo la curva en ese intervalo. Es importante aclarar que en el cálculo integral existen dos aspectos muy importantes. En el cálculo integral existe la posibilidad de encontrar la función original que dio origen a una derivada, pero también es muy frecuente utilizar el cálculo integral para encontrar las áreas bajo la curva. Son dos aspectos muy interesantes del cálculo integral que también merecen un estudio por aparte. Por lo pronto, basta con decir que tanto el cálculo de diferencial y el cálculo integral trabajan con cantidades infinitamente pequeñas. Esto se verá más adelante, quedará más claro cuando empecemos el estudio de lo que son los límites. Pero por el momento es importante tener en claro que el cálculo infinitesimal se dedica a estudiar los cambios continuos y está conformado por dos áreas, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Veamos pues cómo el estudio de una definición nos puede llevar a conocimientos más amplios siempre y cuando nosotros revisemos el contenido de esa definición que estamos revisando. Vamos a ver un ejemplo de un área bajo la curva, en donde se puede aplicar lo que es el cálculo integral. Vemos este ejemplo. Esta pequeña curva la hemos dividido, por así decirlo, en pequeños rectángulos cada vez más pequeños. Si ustedes observan en el primer cuadro, vemos áreas que quedan en blanco, que no son cubiertas por los rectángulos. De tal manera que nosotros, al dividir esos rectángulos, naturalmente caben más rectángulos, y eso hace que se cubra más área bajo la curva. Como pueden ver, esas áreas que quedan en blanco cada vez son más pequeñas y el cálculo aproximado del área es más preciso. Pero si a la vez dividimos más esos rectangulitos, podemos ver que casi completamos y cubrimos el área bajo esa curva. Pues bien, podemos ver lo anterior en lo siguiente. Vemos que en la primera gráfica dividimos el área bajo la curva en 7 rectángulos. El área que se obtiene, el área real de esa área bajo la curva, son 8 tercios. Pero vemos que en el primer caso tenemos un error de 0.542. Eso significa que el error, a pesar de que no es muy grande, pues tenemos un error que puede mejorarse al dividir el área bajo la curva, como ustedes pueden ver. En el segundo recuadro que hemos tenido ya no 7 rectángulos sino 14, el área tiene un error de 0.2789, es decir, el error es más pequeño. Y si ahora dividimos más esa área, ya no en 14 sino en 28 rectángulos, el error se ve disminuido a 0.14. Lo interesante de este punto es ver que el cálculo integral, tanto el cálculo diferencial integral, trabaja con
cantidades muy pequeñas, y entre más pequeña sea esta cantidad, las aproximaciones son mucho mejores. Finalmente, vamos a tener algunas conclusiones de esta definición. Bueno, el cálculo es una herramienta potente y eficaz para el estudio de la naturaleza que el hombre haya desarrollado jamás. Se pueden modelar una gran cantidad de procesos de todo tipo: matemáticos, físicos, tecnológicos, biológicos, económicos, sociales, etc. Y finalmente, el cálculo infinitesimal tiene que ver con cambios continuos pequeños, de tal manera que es posible conocer el comportamiento de un proceso tanto de manera completa como de manera parcial o puntual. Eso es lo interesante del cálculo infinitesimal, que más adelante iremos desarrollando paso a paso porque su campo de estudios es muy amplio. Por el momento nos concretaremos al estudio de la definición y al final vamos a tener aquí alguna bibliografía que tomé en cuenta para hacer esta descripción de esta definición. Es muy importante tener en cuenta la bibliografía en donde se hace referencia a lo estudiado, en donde se llevó a cabo la investigación. Sin más por el momento, para que este video no se haga más grande, aquí terminamos el estudio de lo que es la definición del cálculo infinitesimal, recalcando la importancia de analizar las definiciones y estudiar cada concepto. Por lo tanto, hasta aquí mi participación y muchas gracias.